Este, Buenas tardes a todos. La presente es una introducción al trabajo de derechos humanos. En la presente me ha tocado tratar el tema de remuneración en el sector público, para el cual nosotros, en lo personal, mi persona ha realizado entrevistas a diferentes colegas del trabajo, en su mayoría, y algunos docentes, para que nos brinden sobre sus diferentes opiniones respecto a la remuneración en el sector público. Referente a ello, yo podría decir de que hoy en día el Estado, o sea, dentro del Estado existen hasta tres regímenes, ¿no?, para que den las remuneraciones. Uno de ellos es todavía la ley, la 276, el régimen de la 728, que actualmente en algunas entidades del Estado se encuentra activo, y el CAS, el contrato de iniciativa de servicio. Si bien es cierto, dentro de esos tres regímenes no existe una proporcionalidad independientemente del cargo de cada trabajador, toda vez que sabemos de que la 276 siempre norman para Navidad o fin de año una, una gratificación que es muy inferior en comparación a la 728 del régimen privado, que es una remuneración más para el 28 de julio y una remuneración más para Navidad. A diferencia acá del contrato administrativo de servicio, que tengo entendido hasta hace 3 o 4 años atrás, daban el mismo aguinaldo de julio y diciembre, lo que percibían de la 276, pero actualmente ya no. Entonces podemos advertir dentro de esos tres regímenes que operan en el Estado, esos tres regímenes que muchas veces hacen las mismas labores y que muchas veces no alienta al trabajador a desenvolverse bien. ¿Por qué? Porque los que tienen menos beneficios, en este caso el CAS, y tal vez los que laboran mejor, de forma más eficiente, ¿ya?, encuentran desventaja económica frente a los otros, y por ello tal vez se sienten disminuidos, ¿no?, en lo que se refiere al potencial económico, el cual influye bastante para que se desenvuelva mejor en sus funciones. Cosa contrario, que ahí existe un gran problema referente al nombramiento que existe en el Estado, porque toda vez existen muchos trabajadores nombrados y de que ya no hacen ningún esfuerzo por superarse. Bueno, son cosas que de repente el Estado tendría que mejorar, pero a mi criterio yo veo que existe una total desproporcionalidad en la remuneración del Estado. Ahora, si vamos a tomar como ejemplos, ya no de los regímenes, sino ejemplos, la desproporcionalidad de la remuneración dentro del Estado en diferentes entidades del Estado. Por ejemplo, el suscrito labora para el Poder Judicial. Tengo entendido de que tanto en el Tribunal Constitucional como en el Consejo Nacional de la Magistratura y otras entidades autónomas del Estado, un trabajador A de otra entidad ajena al Poder Judicial, haciendo una comparación como por ejemplo con otro trabajador A de otra entidad, ya sea del TCE, el CNM o otra entidad, perciben
2 o 3 veces más a la remuneración que este trabajador. Y desde ahí, desde mi óptica, para mí es una desproporcionalidad un tanto injusta, porque muchas veces tal vez son diferentes funciones, diferentes responsabilidades, pero ello permite a que este trabajador de menos, de menos, de menos, podríamos decirle que gana menos, pero desenvuelve casi igual o similares funciones, no se siente disminuido frente a los otros que sí, frente a los otros que ganan más que esta persona. Es decir, los otros funcionarios de otras entidades, si bien es cierto, mantienen sus propios presupuestos, pero y este trabajador, en este caso el Poder Judicial, que cumple funciones similares frente a los otros a los otros de las diferentes entidades del Estado, se siente tal vez discriminado, marginado, o siente que no existe un trato igual referente al trato de la remuneración. Toda vez de que, si bien es cierto, vivimos bajo un mismo régimen democrático, y si existe una alza de cualquier precio al consumidor, eso afecta a todos. Pero acá en el Estado solamente se trata de determinados. Bueno, cada entidad vela por sus trabajadores, y el que tiene menos presupuesto, bueno, pobrecito de ellos, caso del Poder Judicial. Y para mí eso debería cambiar. Debería haber, no una igualdad, porque hablar de igualdad sería un torbellino, sería tal vez buscar una proporcionalidad en las remuneraciones en los trabajadores de todo el Estado. Si es que hay una mejora, debería ser la mejora para todos los trabajadores del Estado. Y para ello el Congreso o el Ejecutivo o cada presidente de cada o cabeza de cada entidad del Estado debería coordinar y ver cómo hacer para la mejora salarial de sus trabajadores, y cómo hacer para que estos trabajadores también produzcan bien, ¿no? Y sea beneficioso, ¿no? Y sea beneficioso para el Estado, porque también a veces el Estado paga tanta planilla y sus trabajadores también no sirven, ¿no? Yo creo que esa sería mi conclusión final. Gracias. Buenas tardes. En esta oportunidad estamos con el doctor Óscar Peña González, quien nos va a dar una apreciación referente a la remuneración en el sector público, atendiendo de que en el Estado existen diferentes entidades en los cuales tienen servidores y funcionarios públicos, básicamente referido a la desproporcionalidad de sus remuneraciones. Doctor, ¿qué opinión usted nos daría referente al tema mencionado? Sí, efectivamente, lamentablemente vemos que hay una desproporción, no hay igualdad en las remuneraciones por los funcionarios públicos. Por ejemplo, vemos que funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público ganan muy poco en comparación con trabajadores que cumplen las mismas funciones de la SUNAT, la Superintendencia de Banca de Seguros, entre otras entidades que ganan 3 o 4 veces más. Entonces nosotros proponemos que sea igualdad para todos los funcionarios. De esa manera no hay una desproporción, haya una igualdad para el beneficio de todos los funcionarios públicos que trabajan y que son parte de la administración pública. Doctor, ¿usted cree cuál sería la solución para que los funcionarios y servidores públicos de las diferentes entidades del Estado tengan una proporcionalidad en sus remuneraciones? Yo creo que el Ministerio de Economía, como ente técnico, debe uniformizar todas las remuneraciones mediante un decreto legislativo, ¿no? O en todo caso mediante una ley del Congreso, para unificar y estandarizar toda la remuneración de todos los funcionarios públicos, para que no haya, como dije, solamente una desigualdad, porque no es posible que trabajadores, que funcionarios públicos que ejercen la misma función, incluso hasta más horas no trabajan, tengan un sueldo mísero en comparación con otros servidores. En todo caso, que el Ministerio de Economía, como ente técnico, haga unos trabajos técnicos y haga mediante una norma, ya sea un decreto legislativo o mediante una ley del Congreso, se uniformice. De esa manera, evitar las desigualdades, evitar las huelgas, porque a veces ya
que hay trabajadores, llámese por publicidad del Ministerio Público, que recién están en huelga. ¿Por qué? Por el aumento del sueldo. Sueldo mísero que están ganando 1.200 soles, 1.500 soles, en comparación con otras entidades que ganan 5.000, 8.000, hasta 10.000 soles. Doctor, una recomendación a nuestras autoridades sobre un aspecto genérico referente a la remuneración básica en el sector público. Claro, en este caso principalmente el presidente de la República, ¿no?, como el representante de todos nosotros, que convoque a los técnicos más experimentados para que de una vez, como dije en ese momento, se unifique, se den sueldos correctos, que hayan sueldos uniformes para todos los funcionarios públicos, no haya una desproporción y de esa manera evitar la desigualdad para todos los trabajadores. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta oportunidad estamos con el doctor Juan David Giraldo Rojas, que es profesor acá en la ciudad de Medellín, Colombia. Profesor, buenas tardes y gracias por la colaboración que me va a brindar. Básicamente le quería hacer una pregunta referido a la remuneración que se maneja acá en el sector público, acá en Colombia, cómo se manejan las remuneraciones en las diferentes entidades del Estado, de los funcionarios públicos y servidores públicos. Es decir, las mismas jerarquías o los mismos niveles, las remuneraciones son iguales, son similares o son desproporcionales. Bueno, buenas tardes. No necesariamente son iguales las remuneraciones, aunque las personas pueden tener el mismo nivel salarial, a veces por estrategia no tienen los mismos ingresos. Y ello se debe a que nominalmente tengan un sueldo que sea equivalente en diferentes entidades del Estado, dependiendo de las responsabilidades que se le asignen a ese funcionario, puede tener un nivel salarial superior. Por ejemplo, en el caso de algunos investigadores de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico de Investigación, pueden tener un mejor nivel salarial que investigaciones de la Policía Nacional, debido a que un mejor nivel salarial a nivel de estatutos de la entidad como tal. O, por ejemplo, los servidores de la DIAN, o sea, nuestro Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, tienen un nivel salarial nominal similar al de otras instituciones en empleados que ocupen el mismo puesto, pero tienen unas primas a nivel de mitad de año y de final de año que son muchísimo más altas que las de los demás funcionarios, por lo tanto no van a tener la misma posibilidad de ingresos las personas que estén en otras entidades que no tengan esas mismas prebendas. Eso quiere decir, acá en el país de Colombia, el gobierno, ¿qué criterios o qué bases toma en todo caso para que otorgue una remuneración a un funcionario o a un servidor público? Dependerá de las responsabilidades en sus funciones y hay unas políticas específicas del Estado que permiten determinar los niveles salariales y las bonificaciones que se le den a esos empleados según los resultados. En el ejemplo anterior que les daba el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, esas primas son proporcionales al cumplimiento de unas metas, por ejemplo, en recaudación de impuestos y en lucha contra la evasión. Bien, doctor, le agradezco por su colaboración. Con mucho Gracias. gusto, mi amor. Estamos acá con el doctor Willy Córdoba Pure, con la finalidad de que nos ayude a discernir un tema que se le ha preguntado. Doctor, doctor Willy, una pregunta. ¿Usted sabe cómo se da la remuneración en el sector público? En el sistema peruano en la actualidad existe un alto desorden respecto a las remuneraciones por los diferentes tipos de contratas que existen. Existe un sistema de la 276, existe el CAS, incluso el sistema privado, la 728, está siendo aplicado al sector público. A esto le llamamos un completo desorden y esto se da por intereses, creo que de sectores o privados, ¿no? Porque la 728 implica mayores beneficios que la 276. Entonces, en el sector público muchas personas están ganando este aspecto. ¿Y por qué no se puede corregir? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, un supuesto derecho de derechos ganados. Por ejemplo, yo escuché a varias autoridades judiciales decir que
Si estamos con las 7.28 y no, nos quieren volver a pasar al CAS o nos quieren pasar al otro, ya tenemos nosotros derechos ganados. No nos podrían hacer eso, por lo tanto, con una acción regresamos al mismo sistema. Esto es un desorden total. El problema vendría por una reforma del sistema remunerativo único, que le llamaría yo. Un sistema remunerativo único en el sentido de que todos los trabajadores de la administración pública estén integrados en un único sistema. Esto nos llevaría a una escala remunerativa única. Entonces, ahí llegamos al tema, tu interrogante, de la proporcionalidad. Una escala remunerativa única haría proporcionar los pagos en todas las áreas del Estado. Entonces, esto sería la mayor solución o la mejor solución que se le podría dar al problema planteado. Entonces, eso satisface tu interrogante. No, pero doctor, de forma específica, ¿cuál sería el criterio que el Estado podría adoptar para que no exista esta desproporcionalidad de las remuneraciones, atendiendo los casos que se conocen, ya que, por ejemplo, en el CNM, un alto funcionario público, su procurador, por ejemplo, gana o percibe más que un procurador del Poder Judicial? ¿Por qué esa desproporcionalidad y cómo es que se podría dar una solución a ello? El tema de la desproporcionalidad. No hay un control desde el Estado. Desde las esferas altas del Estado no existe un control para generar una equidad o una igualdad respecto al pago del procurador. Yo entiendo que los procuradores a nivel nacional son los mismos y responden a una entidad de procuraduría para el Estado. Entonces, ¿por qué tendría que haber una diferencia entre un procurador de una institución y otra institución? Entonces debe haber una equidad, un orden a partir de una institucionalidad general. Por ejemplo, los procuradores deben generarse una institucionalidad única y ahí debe darse el sueldo. Hay procuradores de la municipalidad, procuradores del gobierno regional, procuradores del Poder Judicial, procurador, y cada uno se adscribe a su institución y es ahí donde a la institución generan sus propios montos remunerativos diferenciados. Pero si nosotros lo unificamos en una sola entidad de procuraduría con su escala remunerativa única, ahí podemos solucionar los problemas. El desorden, el problema está de la desproporcionalidad en el desorden que se ha generado en cada institución. Cree que el Estado peruano, ¿no? Dentro del Estado peruano, cada institución supuestamente tiene una autonomía y puede hacer lo que quiere y puede determinar sus montos remunerativos cada uno. Cuando no debe ser así, todo debe ser sistematizado. El orden empieza por una sistematización completa. Entonces, esa es la solución que creo que podría ser una alternativa de solución al problema ¿no? De todas las entidades. Porque no podemos entender por qué hay funcionarios públicos que ganen más que el presidente de la República. ¿Cuál es la razón? No hay un orden, no hay una estructura, una escala de remunerativa. Ese incido, creo que esa es la solución. La escala remunerativa única a partir del presidente para todos los funcionarios del Estado, para todos, de acuerdo a jerarquías. Y todo tiene que ser bajo la meritocracia. Es decir, cada quien que escale a una mejor condición remunerativa debe ser por haber estudiado, haber trabajado bien y haber pasado una evaluación. Y no como lo que llega a dedo, ¿no? Un funcionario porque es amigo del otro lo pueden poner para que gane bien. Un procurador no hay mayor concurso. ¿Qué hacen? El que entró, el amigazo del presidente de tal institución lo trae y lo pone. Así pasa en las municipalidades, por ejemplo. Bien, doctor. Gracias por su absolución. Gracias. Buenas tardes. En esta oportunidad estamos con la doctora Raquel Macías Valencia. Doctora, una pregunta. ¿Qué opinión tiene usted referente a la remuneración que maneja el sector público? Bueno, la remuneración que maneja el sector público son de acuerdo al cargo, pues son, obviamente no todos ganamos igual, ¿no? Se mide por el cargo que tenga cada uno y obviamente las responsabilidades que se le asignen también, ¿no? De acuerdo a eso va a variar obviamente
lo que es el tema del pago, ¿no? Actualmente, ¿cómo se da la remuneración en las entidades del Estado, atendiendo servidores y funcionarios públicos de similares jerarquías, por decirlo así? ¿Perciben igual remuneración o es diferentes? Definitivamente aquí pues en el Perú no se da no son iguales. Pueden ser cargos muy similares, pero sin embargo el pago va a depender mucho, pues, ¿no? Como le vuelvo a decir, de las responsabilidades que se tiene cada uno, o depende del estudio que cada uno tenga, o en fin, ¿no? Son varios los criterios que se maneja aquí, pues, que maneja cada entidad, ¿no? De acuerdo también su presupuesto, ¿no? A eso se debe. Y conforme está estructurado las remuneraciones en todas las entidades del Estado, ¿usted está de acuerdo o cree que se vulnera algunos derechos del trabajador? Bueno, yo considero de que sí, efectivamente hay vulneración en algunos derechos, porque hay gente muy preparada, ¿no? Sin embargo, pues, que puede ser el mismo cargo que algún compañero, pero sin embargo no se te remunera como a él, ¿no? Puedes estar muy preparado, tienes mucha preparación, sin embargo otras personas no, y sin embargo por temas quizás de política o por temas de amistad o qué sé yo, pues obviamente que tus sueldos nunca se van a equiparar al de otra persona. Quiere decir que acá el gobierno es un tanto injusto. Yo considero que sí, que así es. Un caso, doctora, un ejemplo. Bueno, pues a ver, yo trabajo varios años para el Estado y he trabajado en distintas sedes, ¿no? Aquí en el Poder Judicial, obviamente pues que yo he visto muy cerca, ¿no? Que de cierta forma pues podrían haber cierto favoritismo para personas que quizás tengan cierta llegada a algún jefe, ¿no? A efectos de que esto podría ser por tema de una encargatura o simplemente se oyen pasar exámenes, ¿no? Y entre de frente a un puesto determinado. Ya, bien, doctora. Gracias por su colaboración. De nada. Buenas tardes. En esta oportunidad estamos con el joven Miguel Rojas Heró. Una consulta. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la remuneración que maneja el sector público? Bueno, desde mi punto de vista, lo que conozco yo sobre la remuneración del sector público es que es obvio que por jerarquías o por forma de puestos se le da una cierta remuneración a las personas. Después, escalas y montos exactamente no sabría decirle, ¿no? Usted sabe de que en el Estado existen entidades y cada entidad tiene un funcionario y un servidor. Así es. Estos servidores, en muchos casos, y estos funcionarios de similares jerarquías, no perciben la misma remuneración. ¿Usted considera, creo que eso es justo o tiene alguna opinión respecto a ello? Yo creo que por un lado todos deberían, si tienen el mismo cargo, ¿no? Deberían recibir el mismo monto, el mismo dinero, salvo en alguna excepción que la carga procesal sea elevada en alguna entidad del Estado y se requiera obviamente que las labores sean más, por así decirlo, arduas, ¿no? Otra cosa que podría aportar sería que nada, como la pregunta que usted me hace, ¿no? Si supuestamente existen los cargos, esto es por algo para que sea equitativo, ¿no? Como se dice. Lo que usted da a entender que las remuneraciones que el Estado brinda a sus funcionarios y servidores públicos de las diferentes entidades no son proporcionales. No son proporcionales. Algunos tienen, no sé, por así decirlo de una forma coloquial, en vara, ¿no? Hay algunos que ganan un poco más cuando en realidad, si es que hay un estándar, se le debería de pagar exactamente igual a todos, ¿no? La equidad. ¿Cómo cree usted que debería ser la remuneración en ese caso? En primer lugar, en el sector público se le tendría que pagar un poco más, ¿no? Desde mi punto de vista sé que los sueldos ahora están
un poco bajos, pero tendrían que hacer un buen estudio para poder ver lo que son las escalas remunerativas que tiene tanto el sector público como privado. Bien, joven, gracias. Buenas tardes. En esta oportunidad estamos con la señora Jessica Fierro Camarena. Señora, una opinión referente a la remuneración en el sector público. Bueno, la remuneración en el público se basa prácticamente en el cargo que se les otorga, ¿no? Que se nos otorga a cada profesional o a cada persona o servidor público, ¿no? Que postula simplemente a diferentes cargos, ¿no? Y bueno, en mi caso, como en muchos casos, ¿no? Nos queda más que aceptar el sueldo que se nos da, porque muchas veces no hay, siempre se suele, solemos aceptar el sueldo porque justamente es la plaza que nos otorga o el cupo que digamos obtener, que muchas veces hay demasiada demanda, muchos postulan, pocas vacantes y no nos queda más que aceptar el sueldo. Muchas veces son bajas, ¿no? Y con el tiempo tratamos de tratar de subir o ascender a mejores puestos, ¿no? Para tratar de incrementar el sueldo, ¿no? Bueno, y como repito, son pocas las instituciones públicas que en verdad reconocen el trabajo de un profesional, ¿no? Y que obviamente se equipare el trabajo del profesional con el sueldo que le debe corresponder. Lo que usted me da a entender es que las remuneraciones en el Estado son desproporcionales. Así es, muchas veces son desproporcionales, son pocas, a pocas personas o pocas son los cargos en los que son bien remunerados. Mayormente los cargos bajos, claro, los cargos bajos son los menos remunerados. Según usted, ¿qué debería hacer el Estado para que las remuneraciones serían proporcionales y no existan, por decirlo así, de forma genérica, vulneración a algún derecho fundamental o constitucional? Bueno, el Estado en sí, lo que podría hacer es, a mi parecer, evaluar a las personas de acuerdo a su potencial y de acuerdo al cargo que ocupan y de acuerdo al trabajo que llevan, a la responsabilidad en sí, ¿no? que llevan en cada cargo. Y de acuerdo a eso, darles el sueldo que proporcionalmente corresponde, o le puede corresponder, ¿no? ¿Usted cree que la remuneración que el Estado brinda a un funcionario o servidor influye bastante en la eficiencia en el cumplimiento de sus labores? Sí, influye bastante, me parece, porque muchos justamente tratan de desarrollar, desenvolverse con toda responsabilidad, ¿no? Para cumplir bien su trabajo. Yo creo que sería un buen estímulo el sueldo, el incremento de un sueldo o un buen sueldo, como para que desarrollen de una manera eficaz su trabajo. Fuera de que en sí un profesional debe desempeñarse bien, pero el sueldo sería un buen estímulo para que se mejoren o quizás para que den más de su parte. Ya, gracias señora. Buenos días, estamos acá con la doctora Sandra Simbor, quien nos va a dar una opinión referente al tema materia de resolución del curso de Derechos Humanos. Doctora Sandra Simbor Luna, buenos días doctora. Doctora, un favor, a ver si nos puede dar su opinión respecto a la remuneración en el sector público, qué es lo que sabe usted, cómo se maneja, qué opinión negativa o positiva, o si usted está conforme con la remuneración que actualmente practica el Estado. La escuchamos, doctora.
Ya, teniendo en cuenta que la remuneración viene a ser una contraprestación de dinero que se da al servidor, en este caso al servidor público, y en mi caso como trabajadora del Poder Judicial, yo creo que no me encuentro de acuerdo con la escala remunerativa que tenemos, porque no es acorde con la prestación de servicios que dan los trabajadores. Existe gran diferencia entre los sueldos que son entre diferentes entidades del Estado, y siendo el Poder Judicial una de las entidades que los sueldos son más precarios, más bajos, ¿no? Y yo creo que debería haber una uniformidad de criterios o sentarse todas las autoridades del Estado con los sindicatos para llegar a unos acuerdos para fijar criterios uniformes, para tener una remuneración uniforme y estándar, porque se dan casos en que trabajadores del Estado en diferentes sectores ganan diferente, ¿no? Y ganan a veces mucho más que otros trabajadores, siendo el caso del Poder Judicial, que es uno de los menos pagados, ¿no? Por lo cual debería existir eso y darse un criterio también de proporcionalidad a fin de lograr un salario justo, para que también los trabajadores podamos capacitarnos, tener acceso a capacitación, tener acceso a una vida más digna, y no también buscar, como trabajadores del Estado, emigrar a otros sectores, muchas veces la entidad pública, emigrar también al mismo sector, porque hay sectores del mismo Estado que son mejor remunerados, ¿no? Y se deja de lado un poco la vocación que teníamos de servir, como era el Poder Judicial, ¿no? Que es más que nada una vocación de servicio que se hace del Estado, porque la remuneración no es muy baja, ¿no? Eso es lo que yo opino, ¿no? Gracias, doctora. Muy amables. Buenas tardes. En esta oportunidad estamos con el doctor Yasser Monzón Montesinos. En esta oportunidad el doctor nos va a responder la pregunta en materia del trabajo que está relacionado a la remuneración en el sector público, básicamente sobre los funcionarios y servidores públicos de las diferentes entidades públicas del Estado, referente a la desproporción en su remuneración mensual. ¿Cuáles cree, doctor, que usted cree que sean el motivo fundamental para que exista esta desproporción remunerativa? Bueno, gracias por la pregunta, por la entrevista en general. Creo yo que el motivo de la desproporción salarial que existe entre los funcionarios públicos de un sector a otro se debe principalmente al grado de especialización que existe entre cada rama de la institución pública. Sin embargo, a mi criterio, a mi percepción, esto no es una justificación para que exista tal grado de desproporción, porque debemos tener en cuenta que debe valorarse lo que dice la Constitución Política del Estado, que es a igual trabajo, igual remuneración, entendiendo el trabajo como una actividad desempeñada en un tiempo o en un momento. En ese sentido, si bien hay especializaciones o instituciones muy bien remuneradas, como son la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría, el Banco Central de Reserva, hay instituciones donde también hay funcionarios especializados y altamente especializados, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, que no tienen esa misma remuneración, lo cual genera una distorsión de lo que es el funcionario público y las labores que desempeñan en beneficio del Estado. Gracias, doctor.